¿Cómo les va? Les saludo realmente siempre que tengan el interés en la medicina. Yo les pueda recomendar algunas cosas que pueden ser útiles para cada uno de ustedes. Bueno, vamos ahora a continuar con el sistema reproductivo. Básicamente, los órganos sexuales, características y varias cosas más. Miren, vamos al un primer trastorno, que es la infertilidad que es muy común en determinadas formas, tanto en mujeres como en hombres también. Miren, es una enfermedad que imposibilita concebir un hijo naturalmente o de llevar un embarazo a términos después de 7 meses de vida sexual, sobre todo activa, ¿no? El detonante de este es, por ejemplo, una diabetes mellitus, primero, unos problemas tiroideos, enfermedades suprarrenales, también problemas hepáticos también, hepáticos, enfermedades renales también, factores psicológicos, síndrome de Kalman, por ejemplo, una disfunción hipotalámica, hiperprolactemia, por ejemplo, también otra cosa, hipopotiturismo, por ejemplo, hipopituarismo. Uno más, el síndrome de ovario poliquístico también, ese es muy clásico. Una anovulación, una reserva ovárica disminuida también, una disfunción luteal, menopausia prematura, por ejemplo, diógenes gonádica, o sea, síndrome de Turner, también, un neoplasma ovárico, también, adheresias pélvicas, enfermedad pélvica inflamatoria, por supuesto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, vamos a ver, neoplasma ovárico, adherencia, enfermedad pélvica inflamatoria, ¿qué otra cosa sería? Normalmente, o sea, debido, por ejemplo, a infecciones, ¿por qué? Por clamidia, por ejemplo, ¿no? Una oclusión tubal, malformaciones uterinas, fibromas uterinos, una leomimiomas, por ejemplo. Otra vez un síndrome de Asherman, es una cosa, un síndrome. Luego, una estenosis o obstrucción cervical, una estenosis cervical también. Anticuerpos antiesperma, moco cervical insuficiente, para el movimiento y supervivencia del esperma, básicamente, ¿no? Otra cosa es el vaginismo, una obstrucción vaginal, o sea, varias condiciones, no sé, intersexuadas, como el síndrome de la insensibilidad de los andrógenos, por ejemplo. También otra cosa, por ejemplo, la infertilidad masculina, también, la infertilidad masculina, ¿no? Que existe, ¿no? Porque miren, en la infertilidad masculina hay algunos factores relacionados con la infertilidad masculina, que son por lo menos básicamente las causas pretesticulares. También problemas endocrinos, como no sé, diabetes, mellitus o problemas de tiroides. También puede ser, por ejemplo, por ser desórdenes hipotalámicos, exactamente como el síndrome de Kalman, ese es importante. La hiperprolactinemia, hay otros factores enormes que se causan la infertilidad. Otro trastorno está básicamente cuando es la inducción a la lactancia, por ejemplo, ¿no? O sea, la leche materna, que se induce a la lactancia, básicamente. Miren, la recuperación y el mantenimiento de la secreción láctea después de una mujer ha dejado de amamantar, por ejemplo, por un periodo que puede ir de, no sé, de unos días a meses, por ejemplo, el éxito de la relactancia se alcanza con el apoyo y habilidad del personal de salud. No sé, aunado, por ejemplo, a las cualidades humanas, no sé, de comprensión, de paciencia,
no sé, de persistencia, de empatía, y sobre todo de calidez que necesita tener una mujer en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver, otro trastorno que tenemos en términos de los órganos de los sexuales, pero ¿qué es la básica la base es básicamente son características secundarias básicamente. Pero mira, miren, una cosa, un trastorno que se llama el moco cervical. Aunque no es, digo, si no existe, es un trastorno. Pero también tiene otros trastornos el moco cervical. Mire, la película de moco y de su pH, por ejemplo, se incrementa de alguna manera. Se incrementa hacia la neutralidad, sobre todo varios días antes de la ovulación, permitiendo a los espermatozoides pasar a través del cervix a las trompas del falopio, donde esperarán un óvulo que puede ser fecundado. Esa lo que tiene la idea del moco cervical básica. Por ejemplo, este sí es un trastorno. Mire, es un trastorno premenstrual, dice que se llama es un trastorno premenstrual disfórico alrededor de la menstruación, ¿de acuerdo? Mira, una mujer tiene síntomas de depresión graves. Es, no sé, también irritabilidad y tensión antes de la menstruación. ¿Ok? De, no sé, 5 a 10 días antes de que una mujer comience un ciclo menstrual. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas que va a tener la mujer? Primero, la ansiedad, una depresión mayor, un trastorno afectivo estacional. Luego, los detonantes básicos de todo esto es, por ejemplo, se los voy a mencionar, ¿eh? Los detonantes son el origen de todo este problema, o sea, de un trastorno premenstrual disfórico. Primero es, por ejemplo, el alcoholismo. Más que les pueda decir que ya no tomen alcohol, mucho menos en este caso, pero bueno, el alcoholismo, tener sobrepeso también, tomar grandes cantidades de cafeína, no sé, tener una madre con antecedentes de ese trastorno, también la falta de ejercicio inclusive. Otros síntomas que pueden aparecer es, por ejemplo, un desinterés de las actividades diarias y en las relaciones con los demás. También le puede aparecer una fatiga o falta de energía, un sentimiento de tristeza o desesperanza y posibles pensamientos, inclusive suicidas, inclusive. ¿De acuerdo? Una sensación de tensión o ansiedad, que es clave, ¿no? También puede aparecer un sentimiento de pérdida de control, un deseo vehemente por consumir alimentos o unas comilonas excesivas, por ejemplo. Unos altibajos en el estado de ánimo, caracterizados por qué? Periodos de llanto. También les puede aparecer, no sé, altibajos, ataques de pánico, irritabilidad e ira inclusive, sobre todo una ira persistente. ¿Por qué? Pues que afecta a otras personas inclusive. También se puede presentar síntomas físicos como distensión abdominal, sensibilidad de las mamas, dolores de cabeza y dolor muscular o también articular, ¿verdad? Problemas para dormir, problemas para concentrarse. Bueno, miren, lo que deben hacer, mujercitas lindas, es consumir una alimentación balanceada, número uno, con más granos integrales, verduras, frutas y disminución o suspensión del consumo de qué? De sal, de azúcar, alcohol y cafeína. Mi recomendación. Tienen que realizar, por ejemplo, ejercicio aeróbico regular a lo largo del mes para reducir la intensidad de los síntomas de SPM, o sea, el trastorno premenstrual disfórico. ¿De acuerdo? Deben ensañar, por ejemplo, cambiando los hábitos. ¿Para qué? Para dormir, antes de tomar medicamentos para el insomnio.
Por ejemplo, no sé, es la parte de dificultad para dormir, por ejemplo, ¿no? Bien, las píldoras anticonceptivas pueden disminuir o incrementar los síntomas del trastorno premenstrual disfórico, ¿de acuerdo? También, no sé, una vitamina B6, el calcio y el magnesio, de poluprol, por ejemplo, no sé, ¿qué les voy a decir? Por ejemplo, la aspirina, eso también puede disminuir, el incrementar los síntomas. O el ibuprofeno también. Bueno, son tantas cosas, pero sí, cualquier duda que tengan, hay ginecólogos o ginecólogas, ¿verdad?, muy capaces y sobre todo que tengan mucha confianza con ella, ¿no? Bueno, hay otro problema, trastornos. Por ejemplo, se llama mastopatías benigna, fibropatía quística. Es mastopatía benigna fibroquística. Eso es en relación a las mamas, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una enfermedad benigna de la mama, también conocida como displasia mamaria, enfermedad quiste crónica o mastopatía benigna también. Los síntomas que se van a aparecer son estos. En el seno de la mama fibroquística pueden aparecer varias formaciones quísticas de tamaño variable. Lo que les va mire, lo que les va a servir a ustedes, mujercitas, una dieta baja en metilcasina, o sea, una dieta baja en metilxantinas, o sea, café, chocolate negro, refrescos de cola, nueces, etcétera, ¿eh? Y también baja en grasas de origen animal. Es también conveniente, por ejemplo, reducir, por supuesto, la sal de la dieta. Bueno, yo os estoy diciendo de alguna manera, ¿no? Perdón. Ay, otra cosa, ¿qué cosas, no? Otro trastorno es la mastalgia, o sea, mamas con mastalgia, ¿de acuerdo? Es un término médico que se emplea ¿para qué? Para denominar el dolor que se presenta en las glándulas mamarias. Los síntomas que van a padecer ustedes es el dolor mamario, que varía de forma importante, o sea, en cuanto a la gravedad, o sea, la cual puede ir, por ejemplo, desde leve o muy intenso. Lo que tienen que evitar, mamitas, mujercitas lindas, evitar, supuesto, metilsantignas. O sea, la cafeína, el té, chocolates y bebidas gaseosas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Evítelas. O también alimentos con altos contenidos de grasas. Miren, algunas medicinas, por ejemplo, como las usadas para el asma, por ejemplo, o la enfermedad pulmonar obstructiva, o aquellas que contienen hormonas, también pueden ser causantes de la mastalgia. Tomen en cuenta este tipo de medicinas, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tomar, por ejemplo, no sé, analgésicos antiinflamatorios. Y si no se obtiene, por ejemplo, una buena respuesta a estos fármacos, se utilizan medicamentos hormonales e incluso cirugías de resección de la mama. Bueno, consulten con su pediatra, no pediatra, con su doctora o doctor consentido, sobre todo que tengan mucha confianza con eso, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, un ginecólogo o ginecóloga son excelentes, son especialistas para esto, ¿no? Hay una cosa, hay una enfermedad, un trastorno que se llama mastitis, una mama con mastitis. Bueno, básicamente, este trastorno surge, por ejemplo, entre el 1 y el 3% de las mujeres que amamantan a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Además, se los quería comentar el mastitis, ¿no? Porque alguien me comentó, una mujer, oiga, ¿cómo se resuelve el mastitis? Entonces me acordé de eso, pero bueno, ahorita les comenté nada más eso, ¿eh? Es un trastorno más, es por ejemplo la menopausia. La menopausia con perimenopausia. Vamos a ir sobre eso, ¿no?
La mayoría de las mujeres creen que la menopausia es el momento en la vida cuando deja de tener su periodo menstrual, ¿de acuerdo? Generalmente esto ocurre en las mujeres de mediana, básicamente de mediana edad, junto con otros cambios hormonales y físicos. Por esta razón, a veces, no sé, la menopausia se llama cambio de vida. Hay unos síntomas que se presentan, ¿eh? A las mujeres, algunas mujeres no tienen, por ejemplo, ningún síntoma, sobre todo durante la menopausia, ¿ok? O tienen solo pocos síntomas, no sé, calores o sofocos, que son clásicos, los calores y los sofocos, que son pocos, ¿no? Hay otro tipo de síntomas que pueden ser mucho más delicados. También se pueden presentar, por ejemplo, periodos irregulares, trastornos en el sueño, depresión, irritabilidad, osteoporosis inclusive problemas cardíacos. Lo más importante para ustedes, y sobre todo en la época menopáusica, es la dieta, básicamente. Aunada, por ejemplo, al ejercicio y los cambios en el estilo de vida. O sea, pueden reducir, se los puedo decir, pueden reducir los síntomas y las complicaciones de la menopausia. Yo les sugiero básicamente eso. O sea, no voy a hacer una clase básicamente, pues, obviamente de las mujeres, pues es muy pesado para una mujer este cambio. Pero tienen que entenderlo y aceptarlo finalmente, ¿no? Por ejemplo, mira, hay otro trastorno que se llama la menopausia. Bueno, o sea, ¿cuáles son los síntomas vasomotores? Fíjense, síntomas vasomotores de la menopausia, para que yo pueda orientarlas de mejor manera, ¿no? Miren, por ejemplo, los vasomotores, los síntomas de la vasomotores, con o sin protagenio, progestagenos, por ejemplo, es el tratamiento más efectivo. ¿Para qué? Para los síntomas vasomotores relacionados con la menopausia. O sea, los sudores nocturnos y esas cosas, ¿no? Y sus consecuencias potenciales también. Se puede disminuir la calidad de sueño, irritabilidad y reducción de este problema, de ese trastorno. Mire, la terapia de estrógenos es el tratamiento más efectivo para los síntomas moderados, ¿eh? Inclusive severos, de la atrofia vaginal y vulvar. O sea, que es la sequedad vaginal, la dispareunia y la vaginitis atrófica también. Bueno, es básicamente, les doy una relatoría de lo que es la menopausia, ¿no? Entonces, son todos los síntomas de la menopausia. Otra cosa, otro trastorno, bueno, vamos a ver, una disfunción orgásmica, o sea, en relación con los orgasmos, ¿ok? Se llama una disfunción orgásmica. Esto se presenta, por ejemplo, cuando una mujer no puede alcanzar el orgasmo o tiene dificultades para alcanzarlo. O sea, cuando está sexualmente excitada. Bueno, yo a ver si puedo más adelante adelantar más esto, pero ya les comenté disfunción orgásmica, ¿no? Para que tengan idea de qué viene, ¿no? Aquí tiene que ver, por ejemplo, otro trastorno que puede presentarse la estimulación ovárica. La estimulación ovárica. Miren, esto es determinante en la obtención de resultados de reproducción asistida. Las opciones varían desde el ciclo natural y de mínima estimulación hasta la estimulación convencional con gonadotropinas diversas y análogos de GnRH. Bueno, perdón, los médicos saben de esto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, los ovarios con ovariectomía, ovarios con ovariectomía. Bueno, para que sepan de qué se trata esto, ¿eh? Es la extirpación de un ovario, ¿de acuerdo? Puede ser unilateral, cuando se extirpa uno de los dos ovarios,
o bilateral cuando son los dos, básicamente. ¿Eh? Por ejemplo, cuando cuando se presenta el ovario con ovaritis, que ovarios tienen ovaritis, es un trastorno. Básicamente, es la inflamación aguda o crónica de cada uno de los dos ovarios. Los detonantes de esto, o sea, el origen de todo esto, básicamente, generalmente son causadas por infecciones. O sea, los gérmenes más frecuentes encontrados son Streptococcus, Staphylococcus, el coli, el gonococcus también. Bueno, eso ya se les van a recetar seguramente pues, el médico más confiando para ustedes, seguramente los antibióticos. Bueno, miren, otro problema de un ovario, hay un ovario que se llama poliquístico, un ovario poliquístico, y se refiere que a un síndrome de Stein-Leventhal, ya me acordé de ello. Sí, es una enfermedad endocrina compleja y heterogénea, que se caracteriza, por ejemplo, por trastornos en el ciclo menstrual, hiperandrogenismo y ovarios con múltiples quistes, por ejemplo. Los síntomas que van a sufrir ustedes, mujercitas, es oligoovulación o anovulación, que resulta, por ejemplo, en una menstruación irregular o amenorrea, una infertilidad ligada a las alteraciones en ovulación, ¿ok? Y presencia de ovarios poliquísticos, básicamente. Es un exceso de actividad androgénica, esto es hormonas masculinizantes, ¿de acuerdo? Lo que puede producir definitivamente un acné o hirsutismo además, y resistencia, por supuesto, a la insulina. O sea, generalmente, por ejemplo, asociada a la obesidad, por ejemplo, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia también. Bueno, el tratamiento para las pacientes, vamos, con síndrome de ovario, poliquístico básicamente, se lo repito, o sea, el síndrome de ovario poliquístico persigue resolver los distintos síntomas básicamente. Una medida importante consiste en reducir el peso corporal primero, ya que esta forma mejorarán en el caso de que existieran, o sea, la diabetes, hipertensión y el colesterol alto también. El ejercicio, por ejemplo, el ejercicio regular puede ayudar a mejorar el peso, por supuesto, y así como reducir el riesgo a enfermedades cardiovasculares. Es, por ejemplo, el acné y el aumento de vello se suelen tratar, por ejemplo, con antiandrógenos o anticonceptivos también, ¿no? Los ciclos menstruales se controlan con preparados hormonales, o sea, anticonceptivos orales, ¿de acuerdo, manera? Hay que tener, por ejemplo, en cuenta, eso lo tiene que saber el médico, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el deseo reproductivo de la mujer, y que pueden llevar una vida sexual activa también. Las mujeres que desean quedar embarazadas disponen de tratamientos hormonales especiales, ¿de acuerdo? De acuerdo al ginecólogo, la ginecóloga, utilizando, por ejemplo, citrato de clomifeno, una gonadotropina o metformina, por ejemplo. Bueno, eso lo va a decidir el médico, porque sí, son preparados y especialistas inclusive, pero yo les doy mis puntos de vista. Hay otro problema, trastorno alrededor de los ovarios que se llama síndrome Savage, ¿de acuerdo? Savage. Dice, el síndrome de resistencia ovárica a los gonadotrofinas se caracteriza por la existencia de folículos primordiales, con ausencia de folículos en desarrollo sin que exista, por supuesto, en la mayoría de los casos, signos de que indiquen enfermedad autoinmune. Eso es muy importante, ¿eh? Los folículos no son sensibles a las gonadotrofinas, ¿de acuerdo?
ni endógenas inclusive, ¿eh? O sea, por eso aparecen elevadas inclusive, ni tampoco ni exógenas. Ya les dije cosas muy técnicas, discúlpenme. Pero bueno, si ustedes van a su ginecólogo, a psicóloga, a ginecóloga, o sea, digan ustedes, y si les dicen, ustedes tienen un síndrome de Savage, es lo que yo les dije, ¿de acuerdo? Ellos van a saber, porque conocen muy bien los ovarios y todos los problemas que tienen los ovarios. Por ejemplo, hay otro problema, otro trastorno que se llama insuficiencia primaria ovárica, ¿de acuerdo? Es una insuficiencia primaria ovárica. Miren, este trastorno, su principal característica y la mejor diferencia de la insuficiencia ovárica primaria, sobre todo con la secundaria, es la elevación de las gonadotrofinas. En este cuadro, la regla aparece para después de un periodo variable ir desapareciendo, básicamente. Dando, por ejemplo, una oligomenorrea, por ejemplo, que más tarde termina en amenorrea. ¿De acuerdo? Diga a su médico que se los explique, por favor. Hay un déficit, por ejemplo, yo creo, de estrógenos y un aumento de gonadotrofinas. A todo esto acompaña, por ejemplo, los síntomas propios de la menopausia, básicamente. ¿Debido a qué? No se extrañan las referencias al cuadro como menopausia precoz, por ejemplo, una menopausia precoz o fallo ovárico prematuro. Se comienza, por ejemplo, a hablar de menopausia precoz, por supuesto, cuando esta se da antes de los 35 y 40 años. Esa es la menopausia precoz. O sea, no existe un consenso de todo el mundo, por supuesto, o en todo el mundo de la medicina, pero sí básicamente, ¿no? Entre 35 y 40 se puede presentar una menopausia precoz, ¿de acuerdo? Para que ustedes estén enteradas y ustedes puedan saber si llegó la menopausia a esa edad, pues entonces es muy precoz, ¿verdad? Que yo no quisiera, pero bueno, sí se da, ¿eh? Por supuesto se da. Hay otro problema en los ovarios, por ejemplo. Hay un trastorno en los ovarios que se llama es una insuficiencia precoz ovárica de los ovarios. Miren, en este caso, los ovarios contienen muchos folículos primordiales. Esto hace que algunos médicos lo consideren una falsa menopausia precoz. Los niveles de gonadotrofinas están elevados nada más. Tiene que analizar profundamente si realmente hay una insuficiencia precoz ovárica, que estén, pero realmente calidad. Bueno, si son muy expertos, seguramente la van a dar, ¿no? Otro problema de los ovarios, que se llama oforectomía. Ese es un trastorno, ¿eh? La oforectomía. Miren, es la extirpación, más que trastorno, es una rutina de la clínica y por supuesto pues básicamente una utilización de una medicina a través de un cirujano, básicamente, ¿no? Miren, es la extirpación de un ovario. Puede ser, por ejemplo, unilateral, cuando se extirpa de uno de los dos ovarios, o bilateral, cuando son los dos. Cuando son extirpados ambos ovarios, o sea, la transexualidad, también se practica en la cirugía de cambio de sexo. Pues ya lo sabemos, el cambio de sexo, para pasar de mujer a hombre, por así decirlo. De esa manera, no se producirán hormonas femeninas y por lo tanto no se desarrollan. Bueno, ya les comenté esto, ¿ok? Otro problema en los ovarios es la oforepexia. Oforopexia. ¿De acuerdo? Esto se refiere, por ejemplo, a una fijación quirúrgica de un ovario a la pared de la pelvis.
Suele realizarse en mujeres jóvenes y resulta útil para que, no sé, para sacar los ovarios del campo de irradiación de la radioterapia y así evitar su daño. Digo, tienen un poco de cáncer, todo eso también, ¿no? Eso lo van a saber los especialistas, seguramente. Vámonos a los hombres también. Vamos a tratar a los hombres. Un trastorno de la calidad masculina, el parafimosis. Cuando un pene tiene parafimosis, es un trastorno. Miren, es una afección que ocurre cuando el prepucio de un varón incircunciso no se puede jalar de nuevo sobre la cabeza del pene. La parafimosis se presenta con mayor frecuencia en niños y también en hombres mayores, inclusive. Los síntomas básicamente es esto: una incapacidad para estirar el prepucio retraído sobre la cabeza del pene, básicamente, ¿no? Es una inflamación dolorosa en el extremo del pene. También dolor totalmente completo en el pene, un abultamiento del prepucio inclusive. Otra cosa, una dificultad para orinar, fíjense, incapacidad para estirar el prepucio, o sea, con dolor, con hinchazón de la punta del pene inclusive. Miren, se puede aplicar, por ejemplo, cremas, se puede abrir cremas con corticoides, bajo la supervisión del médico, por supuesto, ¿no? Tomar, por ejemplo, un medicamento antiinflamatorio como ibuprofeno o naproxeno. ¿Para qué? Para el dolor y bajar la inflamación. También se puede utilizar, por ejemplo, un paño tibio y húmedo. ¿Para qué? Calmar la zona, ¿no? Es así como una recomendación colateral. Otra cosa, otro problema que tiene el hombre, el ser humano hombre, es que ya realmente, digamos, ¿cómo le diré? Va a experimentar esto. Por ejemplo, se establece una cirugía en el ser humano que se llama prostatectomía simple. ¿De acuerdo? Una prostatectomía simple. Bueno, es una cirugía para extirpar la parte interna de la glándula prostática a través de una incisión quirúrgica de la parte baja del abdomen, con el fin de tratar el agrandamiento de la próstata. Es un problema de la próstata, ¿de acuerdo? Es muy importante para el hombre. Los síntomas que van a tener el ser humano, el hombre, es esto. Primero, una dificultad para vaciar la vejiga, o sea, una retención urinaria. Infecciones urinarias frecuentes, un sangrado frecuente de la próstata, cálculos en la vejiga con agrandamiento de la próstata, básicamente, ¿no? Una micción sumamente lenta y por supuesto, daños a los riñones. Fíjese nada más. Pero bueno, eso yo posiblemente tenga yo que tratarles un poco más lo que es lo que es bueno, el hacer una operación del pene, no sobre todo básicamente las glándulas. O sea, es muy importante sobre todo los hombres mayores, no los más menores, sino después de los 60, 70 años puede presentarse este problema, que después se los voy a comentar más adelante, ¿verdad? También puede ser un pene con fimosis, que es algo parecido a lo que les dije, con fimosis. Miren, estamos aquí ante una irregularidad en la piel, que recubre la parte terminal del pene, lo que yo les decía, conocida como prepucio. Hablo de la fimosis, ¿eh? Prepucio. Esta piel del final del órgano sexual masculino es demasiado estrecha, con lo que no permite que el glande se descubra, básicamente. En ocasiones de forma total y en otras ocasiones de manera parcial. Miren, este fenómeno se puede producir tanto con el pene erecto como en estado de relajación. Los síntomas que se van a presentar definitivamente es primero dolor.
sangrado en el coito, inclusive, ¿eh? Entonces, no sé, por ejemplo, tiene que utilizarse corticosteroides, prepucioplastía y circuncisión. Lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, cuando se tiene tienen ese tipo de síntomas, o se utilizan corticosteroides prepucioplastía y una circuncisión para evitar eso. Miren, se va a presentar, por ejemplo, una hinchazón en la punta del pene, sin retraer el prepucio o llevarlo hacia atrás. También se van a presentar, como digo, dolor, incapacidad para llevar el prepucio hacia atrás, por sobre la punta del pene, una decoloración de la punta del pene de un color rojo oscuro o azulado. Miren, los síntomas de la fimosis y la parafimosis pueden parecerse, por ejemplo, no sé, a los síntomas de otras enfermedades o problemas médicos, por ejemplo, como traumatismos o también inclusive cirugías. Bueno, más o menos dije, ¿no? No debo profundizar todo esto, bueno, como sea. Vamos a ver otra cosa que me decían. Hay un trastorno que un agente un hombre me lo comentó, una curvatura que tiene, o sea, una curvatura del pene. Sí se da, es una curvatura del pene. Miren, es una curvatura anormal en el pene que ocurre durante la erección. También se denomina, por ejemplo, enfermedad de Peyronie. Peyronie, así es, ¿eh? Miren, el origen de esto es, por ejemplo, la fractura del pene, primero, ¿eh? Es una lesión durante la relación sexual, se produjo este problema, básicamente. O sea, puede llevar a esta afección, básicamente. Los hombres tienen un riesgo muy alto de presentar curvatura del pene tras una cirugía, ¿ok? O tratamiento con radiación por cáncer de próstata. Además, la enfermedad de Peyronie es poco común. Peyronie, ¿ok? Es poco común, pero sí se da. Afecta a hombres entre, no sé, entre los 40 o 60 años de edad y mayores inclusive, ¿eh? Se puede presentar este síntoma. Primero, una curvatura en el pene, la cual generalmente comienza en la zona donde se sienta el tejido cicatricial o endurecimiento. O sea, se va a sentir, por ejemplo, un ablandamiento de la porción del pene que no tiene tejido cicatricial también. Es un estrechamiento del pene, dolor, problemas con la, no sé, con la penetración o dolor durante la relación sexual también, ¿eh? Otra cosa, un acortamiento del pene, y ¿qué se puede hacer con esto, man? Lo que yo les puedo sugerir, por ejemplo, inyecciones de corticosteroides dentro de la banda fibrosa del tejido, básicamente. También Potaba es un medicamento que se toma por vía oral, ¿eh? Se llama Potaba. Bueno, o sea, yo se los comento, pero no lo vayan a tomar, ¿eh? Consúltelo con un médico, por favor. También se puede utilizar una radioterapia, ¿de acuerdo? Una litotricia por ondas de choque, una inyección de verapamilo. Es un medicamento utilizado para tratar, por ejemplo, la hipertensión arterial. Inclusive, pues, vitamina E también puede ayudar. Consulten a su médico, ¿eh? Para eso son los médicos, ¿no? Digo, si les van a pagar, yo les doy una idea de cómo procede el trastorno. Pero sí, si van ustedes con un doctor que les explique perfectamente todo, ¿no? No tiene que ser un doctor especial para eso. Hay mucho. El médico general sabe de esto, ¿eh? Otro problema, otro trastorno, en este, en este panorama, es la próstata que tiene, por ejemplo, una hiperplasia benigna prostática. Hay dos diferentes, ¿eh? Hay algo que no es benigna y que es maligna. O sea, cuando usted se presenta con una próstata con hiperplasia benigna prostática, esto básicamente es un crecimiento no maligno,
o sea, no cancerígeno, en el tamaño de la próstata. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Primero, uropatía obstructiva, una retención urinaria, ITU, ok, litiasis, también poliacanquiura noctura, o sea, es una dificultad para iniciar la micción, o ir a orinar, por así decirlo, ¿no? También se presenta la disuria del esfuerzo. Otra cosa, el goteo post-miccional. O sea, después que terminan de orinar, siguen goteando. Antes de la próstata, en términos de cirugía, pueden tomar, por ejemplo, antiandrógenos. Yo les sugiero que el médico les sugiera cómo van las cosas. Por sobre todo, ¿en qué calidad está la próstata? Tienen que hacer un análisis, una próstata ya lo sabe el médico, cuáles son los procesos que debe saber para conocer lo que le pasa con la próstata. Está muy inflamada, también, ese es un problema muy, muy delicado. Por ejemplo, hay otra cosa en lo que es la parte sexual, es la preeclampsia. Hay muchas mujeres que sí se gritan por eso, ¿no? La preeclampsia. Bueno, es una complicación médica del embarazo, básicamente, ¿eh? También llamada toxemia del embarazo, y se asocia a hipertensión inducida durante el embarazo. Está, por ejemplo, asociada a elevados niveles de proteína en la orina, o sea, la proteinuria, básicamente. Los síntomas que van a presentar, esos son estos. La preeclampsia leve, es un síndrome que puede presentar los siguientes signos y síntomas. Escúcheme lo que les voy a decir. Primero, presión arterial de 140, más de 140 por 90. ¿Okay? Bueno, ya saben, de 140 a 90. Un edema de cara y manos. Alteración de la función hepática y visual. Presencia de proteínas en la orina. La preeclampsia grave presenta, por ejemplo, los siguientes signos y síntomas. Tómenle mucha atención. Oliguria menor de 400 mililitros. Eso lo va a saber el médico, por supuesto, ¿no? Trastornos neurológicos, dolor epigástrico, o sea, tipo punzada, por ejemplo. También un edema pulmonar o cianosis, inclusive aumento de peso mayor de, 2 kilos en una semana, por ejemplo, ¿no? Alteraciones en la visión borrosa, doble, destellos luminosos, o sea, fotopepsias, ¿no? Fotopepsias, básicamente, una intolerancia a la luz, la fotofobia, una cefalia intensa y persistente también. Miren, el médico debe recetarles algo para prever esto, ¿no? Primero una aspirina de, no sé, de 100 miligramos cada 24 horas, número 1. Medir presión arterial después de la semana 20 con regularidad para detectar presiones altas asintomáticas. También deben controlar el aumento excesivo de peso mediante control prenatal con vigilancia de nutrición. También debe realizar, por ejemplo, estudios de laboratorio con énfasis en valores y medición de ácido único, ácido único, creatinina y urea, además, ¿eh? Tiene que hacer un análisis de orina, definitivamente, ¿eh? ¿Para qué? Para buscar proteinuria, o sea, cualitativa sobre todo, recuento de plaquetas, hemoglobina, hemateunuria, por supuesto, qué sé ya, otra, cualitativa sobre todo, también un recuento, por supuesto, de plaquetas, como les digo, hemoglobina, hematocrito elevadas, realizar un flujo Doppler de arteria, sobre todo la arteria uterina, o sea, yo les digo, un Doppler de arteria uterinas, o sea, útero placentario, básicamente. Ok. Luego, otra cosa,
O sea, es para valorar básicamente la invasión ferroblástica anormal. No fumen, por supuesto, no fumen. El tabaco, fíjense, escuchen, el tabaco aumenta las cifras de tensión arterial, o sea, sobre todo de vasos sanguíneos, básicamente. Evitar, por supuesto, también el estrés, no se estresen por nada. Aunque una embarazada, por ejemplo, no está limitada en su vida, sí debe tener reposo relativo. Dieta rica, por ejemplo, en calcio, eso es muy importante. Deben consumir, por ejemplo, de 2, no sé, o 3 gramos de calcio a partir del trimestre del embarazo, número 8. Parece que, por ejemplo, que disminuye, por ejemplo, el riesgo de padecer preeclampsia, prácticamente. Entonces, puede también considerar complementos de ácido fólico. Esta sustancia es capaz de reducir el riesgo de preeclampsia, ya que disminuye la concentración de hemocisteína en sangre, básicamente. Además, no sé, evita, no sé, malformaciones de embrionanas, por ejemplo, del embrión, perdón, como la espina bífida, por ejemplo. También deben tomar que el médico se los diga, o sea, una dieta rica de antioxidantes, básicamente. Es una dieta rica en antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina C y E son potentes antioxidantes. Las vitaminas C y E que eliminan radicales libres y otras formas, forman parte de las toxinas también. Bueno, ya no te voy a adelantar nada más esto, pero sí, consúltelo con su médico y que tengan ustedes enteradas de lo que les puede suceder y lo que puede, y no, que no se equivoque el médico o su ginecólogo, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a ver otra vez, vamos a regresar con la próstata. Son tantas cosas de la próstata impresionantes, ¿no? Bueno, miren, la próstata con prostatitis. Así se maneja el trastorno, ¿eh? La prostatitis. Es una inflamación de la próstata, número uno. Comprende un conjunto de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la próstata y al área perineal con una sintomatología similar, ¿de acuerdo? Y con una etiología en algunos casos desconocida, desgraciadamente. El médico debe realizar algunos exámenes. Para el diagnóstico se requiere, por ejemplo, al análisis de orina, número uno, de sangre, tacto rectal con masaje prostático para la obtención de secreción prostática, básicamente. Deben hacer una ecografía transrectal de próstata y en pocos casos se recurre, por supuesto, a una biopsia. Ok, de acuerdo. Por ejemplo, la prostatitis aguda bacteriana es una bacteriemia de origen prostático. Es raro, pero sí se puede dar. Se debe tratar, por ejemplo, con antibióticos. Si el médico dice, es una prostatitis aguda bacteriana, o sea, de origen prostático, bueno, no, se debe tratar con antibióticos. Dado que generalmente se debe, por ejemplo, a bacilos gram negativos, básicamente, se opta, por ejemplo, por antibióticos bactericidas, preferiblemente por vía intramuscular o intravenosa también. ¿Para qué? Pues para tener una mejor biodisponibilidad, por ejemplo, aminoglucósidos, por ejemplo, otra cosa es cefalosporinas de tercera generación también, monoblasmáticos, quinolonas, fluoraudas y sulfas inclusive. Además, por supuesto, del tratamiento etiológico fundamental. Los antipiréticos, analgésicos, inclusive antiinflamatorios, van a ser de muy buena utilidad para el paciente. Bueno, ya le estoy dando clases aquí a los médicos, por supuesto. Es lo que yo considero que puede ser ideal para ustedes en el momento actual. Luego vamos a una prostatectomía simple, ¿ok? ¿De qué se trata una prostatectomía simple? Bueno, pues ni modo.
nos vamos ya a una cirugía. Vamos ya a la sala de cirugía. Miren, esta es una cirugía para extirpar la parte interna de la glándula prostática a través de una incisión quirúrgica en la parte baja del abdomen. Es lo común, ¿eh? Con el fin de tratar el agrandamiento, o sea, evitar el agrandamiento de la próstata. Miren, básicamente los síntomas de esto es esto: una dificultad para vaciar la vejiga, o sea, una retención urinaria, infecciones urinarias frecuentes, no sé, un sangrado frecuente en la próstata, un cálculo de la vejiga con agrandamiento de la próstata, luego una micción sumamente lenta, está cerrada, un daño a los riñones. Cuando se cierra la próstata, se inflama y el flujo el flujo que va de aquí, esa es la salida de la orina, y se cierra la próstata, ya no entra, ya no sale, o sale muy poco la orina, y entonces se puede hacer una protastectomía simple. Hay muchas, hay una forma, hay es una operación muy buena que se puede hacer y que no se requiere abrir todo totalmente, ¿no? Que no sea general, sino sea muy especial. Bueno, vamos ahorita a otras cosas con la enfermedad de Peyronie. El pene tiene un problema, el trastorno se llama enfermedad de Peyronie. Esto quiere ser una induración plástica del pene. ¿Okay? Es una enfermedad de causa básicamente desconocida, que se caracteriza por la formación de una banda fibrosa en la túnica albuquínea de los cuerpos cavernosos del pene, que provoca la desviación o curvatura del pene durante la erección. ¿De acuerdo? Los síntomas son estos. Primero, deformidad del pene y dolor durante la erección. Primero. Así como la disfunción eréctil. El dolor aparece durante la fase inflamatoria de la enfermedad. Generalmente, les voy a decir, es leve, realmente, y se presenta durante la erección, básicamente. La incurvación del pene puede ser hacia su cara dorsal, ventral o lateral, produciendo acortamiento de Es la curvatura del pene. Pero bueno, induce de alguna manera este tipo de trastorno. Otra cosa, lo que ya les había comentado, la extirpación de la próstata. Es muy importante. Hay de llegado un momento, el hombre tiene que realizarse una extirpación de la próstata. Bien, la extirpación de la próstata es una cirugía para extirpar parte o toda la glándula prostática, con el fin de tratar un agrandamiento de la próstata. El principal detonante de esto es, primero, la dificultad para vaciar la vejiga, o sea, la retención urinaria. Igualmente por infecciones urinarias frecuentes, sangrado de la próstata, o sea, cálculos en la vejiga con agrandamiento de la próstata también, una misión sumamente lenta, inclusive que le puede dañar hasta los riñones. Bueno, les voy a ir dando información un poco aislada, si ustedes quieren, ¿no? Para no aventarme mucho en un trastorno. Por ejemplo, vámonos a brincar aquí en el embarazo. ¿Qué pasa con el embarazo cuando existe el resfriado? Mire, lo que pasa en el resfriado durante el embarazo, primero se presenta un dolor de garganta, primero. Tos, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre leve. El mejor remedio contra el resfriado es descansar lo más que se pueda. Procura tomar bastante agua para mantenerse hidratada. Le digo a ustedes, a las mujercitas. También pueden tratar de los remedios que encontrarán a continuación para aliviar los síntomas del resfriado. Debe tener en cuenta que estos remedios dependerán de los síntomas que presenten. Para un resfriado no sé, con congestión nasal, prueben con una inhalación de vapor. Póngale una toalla sobre la cabeza, inclínense sobre un recipiente con agua caliente que tenga, no sé,
o 3 gotas de aceite de eucalipto, por ejemplo, o inhalar los vapores para ayudar a despegar la congestión, básicamente. Otra opción, por ejemplo, es abrir el agua caliente en el baño, cerrar la puerta, por supuesto, y permanecer sentada en ese ambiente lleno de vapor por unos 10 minutos. O sea, ¿para qué? Pues para aliviar la congestión nasal durante la noche. O cuando estén fuera de ustedes en su casa, pongan unas gotas de aceite de eucalipto en un pañuelo, ¿ok? E inhalen a intervalos regulares. También pueden, pues, sí, probar, por ejemplo, los dulces o caramelos mentolados, no sé si quieren ustedes, para el dolor de la garganta y sobre todo la tos. Otra cosa, preparen, por ejemplo, una bebida con agua caliente, miel y limón, ¿ok? Debe hacer gárgaras con agua salada que les puede ayudar, o por lo menos a luchar contra la infección de garganta, ¿de acuerdo? Otra cosa, un problema sexual. Mire, hay un problema sexual que se llama dignesia gonadal. Disgnesia. Disgnesia gonadal, ¿de acuerdo? Se puede distinguir, por ejemplo, entre la digenesia gonadal, o sea, una defectuosa formación de los ovarios, con ausencia de folículos ováricos, ¿de acuerdo? Originada por síndrome de Turner, que cursa, por ejemplo, con enanismo o infantilismo sexual, además de malformaciones extragenitales inclusive. Los síntomas que van a experimentar son esto. Primero, el cariotipo puede ser 45, 46X o mosaicos, por ejemplo, ausencia de células germinales en las gónadas. Por ejemplo, también se puede presentar genitales externos femeninos, pero infantiles. Genitales internos femeninos e hipoplásicos. Además de las ganotrofinas aparecen elevadas, sobre todo, ¿no? Bueno, que lo vea su especialista, para que voy a estar inventando yo, ¿no? Otro problema sexual es la hipermenorrea. Hipermenorrea es un problema sexual. Esto quiere decir un aumento anormal de la duración y la cantidad de la menstruación, ¿de acuerdo? El origen de todo esto son los tumores ováricos, trastornos endocrinos, un déficit contráctil del útero o alteraciones de la coagulación de la sangre, básicamente. Esto les tiene que administrar el médico, no sé, coagulantes también, básicamente. A ver qué les sugiere, pero básicamente creo yo que son la administración de coagulantes, básicamente, ¿no? Otro problema sexual, la hiperplasia endometrial también. Rápidamente les voy a decir. Es una hemorragia. La hiperplasia endometrial es una hemorragia uterina disfuncional y puede estar asociada con el síndrome de ovario poliquístico. Poliquístico, ¿de acuerdo? Vámonos al final. Endometrisis. Esta es parte sexual, pero la endometritis. Es que muchas veces no la persona. Es la endometritis. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una inflamación o irritación del revestimiento del útero. Las causas de todo esto es la clamidia, la gonorrea, tuberculosis o mezclas de bacterias vaginales normales. Es más probable que se presente después de un aborto espontáneo o también de un parto, especialmente después de un trabajo de un parto prolongado o también una cesárea, ¿de acuerdo? Una dilatación también, una dilatación y grado también. Bueno, también otra histerectomía, una interoscopía, ¿de acuerdo? Y colocación de un dispositivo intrauterino, ¿de acuerdo? El DIU, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Miren, ¿cuáles son los síntomas que van a padecer? Hinchazón o distensión abdominal, ¿de acuerdo? Un sangrado, un sangrado es muy importante, ¿eh? Final anormal,
flujo vaginal anormal, molestia con la defecación. Se puede presentar estreñimiento inclusive, ¿no? También se puede presentar fiebre de 38 grados, por ejemplo, a los 40, ¿eh? Inclusive. Un malestar general, inquietud, sensación de enfermedad, o sea, el malestar general, un dolor pélvico, inclusive, o también un dolor abdominal bajo, un dolor uterino, ¿eh? Miren, el abdomen bajo puede estar, el abdomen bajo puede estar sensible. Puede haber disminución de los borbolíferos, o sea, una sensibilidad del útero y el cuello uterino. Igualmente puede haber, por ejemplo, flujo cervical también. Cultivos del cuello uterino para clamidia, gonorrea y otros microorganismos deben hacérselo. O sea, que el médico le sugiere inmediatamente, o el ginecólogo, ¿no? Cultivos del cuello uterino. ¿Por qué? Por la clamidia, gonorrea y otros microorganismos que hay por ahí, ¿no? También les debe hacer una biopsia endometrial, o sea, una tasa de sedimentación eritrocítica. También la paroscopía, también un conteo de glóbulos blancos, preparación, o sea, el fresto, o sea, un examen microscópico de cualquier secreción o flujo. Así, valga de Dios, ya les dije yo más o menos cómo avanzar con esto. Bueno, miren, les agradezco mucho el haberme escuchado a este tipo de información que es muy importante para ustedes. Sobre todo para las mujeres que deben cuidarse más, mucho más. No, pues, tengo que hacerle no sé, no sé, una cantidad enorme de cosas que tengo alrededor de cuando yo estudié lo que es básicamente la sexualidad femenina y masculina. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo. Pórtense bien, y que no se enfermen. De acuerdo. Hasta pronto.